¿Cómo están? Nos da mucho gusto recibirlos en una emisión más de quiénes somos la oposición. Y el día de hoy, que de verdad nos da muchísimo gusto, hemos buscado esta entrevista. Nuestro invitado, pues es un hombre sumamente ocupado, no había podido estar con nosotros, pero fíjense que acaba de publicar hace unos cuantos meses un libro, México en el Precipicio, para Editorial Planeta, uno de sus muchos libros, y teníamos pues muchas ganas de platicar con él en el tema que domina, aunque domina muchos, porque es un hombre muy versátil, ingeniero químico, economista, maestro universitario y desde luego analista político y económico. Y me refiero desde luego a Macario Esquetino. Mi querido Macario, de verdad, qué privilegio tenerte el día de hoy. Jaime Guerrero y yo te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y tu libro, de verdad que es un libro, supongo que te está yendo a fuerzas muy bien, porque es un libro que hace pues una anatomía así casi fibra por fibra, pues de lo que está pasando no solamente en la economía, sino nos das una visión de lo político que está pasando en México. Muchas gracias, Macario. Buenos días o Ah, tardes o noches. Al contrario, Tere, muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, es un libro que pues se publicó hace algunos meses. Efectivamente, se ha vendido mucho. Yo todavía no veo las regalías, pero ya las veré algún día. Claro. El libro me lo solicitó la editorial para analizar los proyectos originalmente del presidente, el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, el libro se fue extendiendo un poco, por ejemplo, para tocar los temas de política social, que hace unos días ya el presidente reconoció que la política social tiene un solo objetivo: comprar votos. Eso, pues justamente lo explico en el libro. No esperaba yo que él algún día lo reconociera, pero está ahorita bajo una presión muy grande el presidente, se le está viniendo todo abajo, y esto lo ha llevado a reconocer cosas que en otro momento no lo habría hecho. También ha reconocido, por ejemplo, que él quería controlar la Suprema Corte de Justicia, no pudo hacerlo, afortunadamente. Entonces, empiezo el libro narrando la época en la que trabajé con López Obrador. Estoy hablando de hace pues, ya 26 años, cuando él era presidente del PRD. El ingeniero Cárdenas me pidió que lo ayudara porque pues él venía de Tabasco, nunca había estado a nivel nacional y no entendía nada de economía. Y pues ahí colaboré con él un rato, me retiré, en el libro explico las razones. Bueno, me retiré porque es un personaje muy autoritario y yo no puedo trabajar así. Pero cuando él fue jefe de gobierno, empezó un proceso que hoy es muy importante. Fue entonces cuando él inventó esta pensión para los adultos mayores. En aquel entonces le llamábamos el programa de los viejitos. Y para poder financiarlo, tuvo que usar recursos del gobierno de la Ciudad de México que pues no existían. Le empezó a quitar dinero a distintas cosas, en particular a mantenimiento. Y esto es importante porque hoy eso se está reflejando en las tragedias que vive el metro de la Ciudad de México. No es una coincidencia que tengamos ahora tantos incidentes y en particular accidentes que ya han costado vidas humanas. Esto es resultado de una política explícita del gobierno de la ciudad, ahora del gobierno federal, que consiste en quitarle recursos a los programas que dan servicios públicos para comprar los votos. Esto es criminal, pero esto es lo que están haciendo y está costando vidas humanas, y creo que es importante que quede claro a todos los que nos ven que esto no es una cuestión de fuerza mayor o un milagro, no, es una decisión de López Obrador y de la gente que lo acompaña. Muy bien, Jaime. Macario, pues de eso hablábamos un poco antes de entrar al programa. En efecto, hablábamos de que lo de ayer, pues no es un incidente,
ni es un accidente, sino es el resultado de todo esto. Pero, a ver, una cosa que a mí me llama la atención y que tú has dicho, creo que tú fuiste el primero que dijiste, vamos a ver todo el sexenio de López Obrador. Y en el sexenio de López Obrador probablemente, cuando mucho, crezcamos 1%, decías tú. Y a lo mejor no, a lo mejor menos. Entonces, claro, no fue una afirmación en vacío, fue una afirmación que venías después de analizar una serie de cosas que están pasando. ¿Podrías explicarnos por qué dices que bueno, sería el peor sexenio, pues yo creo que desde Miguel de la Madrid, ¿no? O de qué hablamos, Macario? Sí, el sexenio de Miguel de la Madrid prácticamente pasó sin crecimiento y esto se debió fundamentalmente a la desgracia que le dejó José López Portillo. No fueron decisiones de Miguel de la Madrid las que implicaron un crecimiento cero. Arrancó con una contracción brutal y le tocó posteriormente una crisis por el precio internacional del petróleo en 1986. En la situación actual, el crecimiento cero es producto de decisiones de López Obrador, no es una cosa que vino de fuera. Mucha gente me insiste cuando digo esto, que fue la pandemia la que ha impedido crecer. No, el origen del mal desempeño económico es la cancelación de la construcción del aeropuerto. Esto está clarísimo. Sí fui el primero que dijo eso y cuando lo dije, una gran cantidad de colegas economistas, sobre todo jóvenes, pues me empezaron a insultar porque cómo podía yo decir eso, que no había datos suficientes, que no sé, ya ven cómo son los economistas. Recientemente, un joven economista acaba de ganar un premio haciendo un análisis muy cuidadoso, muy matemático, para llegar a la misma conclusión que yo llegué hace 3 años. Efectivamente, la cancelación de la construcción del aeropuerto está teniendo un costo elevadísimo para el país, debido a que no es nada más dejar de construir el aeropuerto. Esto implica una pérdida de confianza de los inversionistas que se empezaron a retirar del país y también implica una pérdida de competitividad de la Ciudad de México, que es la ciudad económicamente más importante que tenemos en el país. Entonces, la combinación de estas cosas implicó que desde 2019 la economía mexicana se empezó a caer. Antes de que llegara el bicho, en marzo de 2020, ya estábamos cayendo a un ritmo de 1% al año. Haciendo el cálculo de qué podía pasar en el resto del sexenio, decía yo, si tenemos suerte, creceremos tal vez 1, tal vez 0,5% promedio anual. En este momento todo indica que el crecimiento va a ser cero, porque en 2023 vamos a tener una contracción. En 2024 no tengo idea qué va a pasar, pero no creo que sea una maravilla económica. Entonces, prácticamente será cero. Y todo esto, insisto, es resultado de esa decisión en particular. Pero, a ver, Macario, hay dos cosas que a mí me gustaría mucho que nos hicieras pues un pequeño contexto de qué está pasando. ¿Qué pasa con el peso? El superpeso no se devalúa, pero pase lo que pase, al revés, es una de las monedas más fuertes que hay en este momento. Y otro tema también desconcertante, al menos para mí, que soy una ignorante en los temas que tú dominas, es que no se ha caído la inversión extranjera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo logra esto al mismo tiempo que vemos una sociedad, pues, viviendo, digamos, de los programas sociales, aumentando los niveles de pobreza y sin ninguna posibilidad de despegar? ¿Cómo ves todo esto, Macario? Sí, primero lo del peso. El peso no se Sí, ha depreciado o devaluado, como decíamos antes, debido sí. a que se depreció antes de que llegara López Obrador. Ustedes recordarán cuando Donald Trump empezó a hacer campaña en Estados Unidos, la hizo insultando a México continuamente y todo el mundo se empezó a preocupar de que llegando Trump a la presidencia terminaría el Tratado de Libre Comercio y México pues sería una desgracia. En previsión a eso, todo el mundo sacó su dinero.
Y entonces el peso mexicano se depreció muy fuerte de noviembre de 2014, que empezó propiamente la campaña presidencial, hasta enero de 2016, cuando él toma la presidencia en Estados Unidos, enero de 2017, perdón, que toma la presidencia. Llegamos a 22 pesos por dólar. Fue un ajuste muy, muy Sí, fuerte. sí. Luego se empezó a tranquilizar hasta que empezó a verse que López Obrador podía ganar y otra vez se depreció. Y cuando se cancela la construcción del aeropuerto, otra vez a 22 pesos. Entonces, cuando él entra a la presidencia, entra con un peso muy débil. En el transcurso de estos años, el peso se ha ido, digamos, alcanzando el nivel que debería tener. México forma parte del mundo entero y en el mundo entero las economías en general tienen dificultades. El peso mexicano se usa todos los días para hacer los intercambios de moneda. Si alguien quiere vender yenes y comprar euros o vender euros y comprar dólares, para hacer el salto y esperar el momento de mayor Sí. ganancia, utilizan al peso. Entonces el peso se compra y vende diariamente en mercados internacionales en cantidades inmensas. Y esto es lo que lo mantiene en el nivel que está. ¿Va a cambiar esto? ¿Se va a depreciar? Depende mucho de la tasa de interés que tengamos en México. Ahorita, para impedir que el peso se deprecie, el Banco de México mantiene una tasa de interés 6 puntos por encima de lo que pagan en Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos le suben a la tasa, nosotros también. Si le bajan allá, le bajamos. Pero mantenemos este margen de 6 puntos. Eso significa dinero que le regalamos a los inversionistas extranjeros. Si vienen aquí, pues ganan 6 puntos más que en Estados Unidos, sin ningún riesgo, porque se pueden ir cuando quieran. Entonces, por eso vienen. ¿Por qué la inversión extranjera se mantiene? Pues porque es pequeñita, no es una gran cosa, porque China está teniendo problemas y mucha gente se quiere salir de allá y pues algunos han decidido venir a México, otros a Vietnam, otros a la India, pero estas son las razones que explican lo que está pasando. Es importante aquí hacer una mención interesante. Sí. El movimiento de la economía mexicana desde 2019 para acá, o sea, todo el sexenio, depende de 3 factores: las exportaciones, el turismo y las remesas. Es decir, todo depende de Estados Unidos, no de México. Entonces, eso es un problema porque si Estados Unidos deja de crecer o se pelea con nosotros, pues no vamos a tener nada. Y justo en eso estamos en este momento. Entonces, vale la pena mencionarlo porque este 2023 puede ser diferente a los 4 años anteriores, porque, insisto, esas son las 3 cosas que mueven la economía. Macario, ya que hablaste de Estados Unidos y del mundo, ahora con la visita de Biden y Trudeau, vale la pena señalar esto. Tenemos 2 lecturas. La lectura de Palacio Nacional de que vienen en plan de cuates y que vienen en plan de cuates y ya estaban aterrizando en el AIFA y toda la cosa que es absurda esa discusión, pero bueno. Y por otro lado, la lectura que se puede tener desde el norte del Río Bravo, porque tanto Biden como Trudeau han lanzado mensajes pues muy claros. Digo, lo que ayer dijo la vocera de la Casa Blanca, por ejemplo, con relación a los cárteles, lo que dijo Biden también, lo que ha venido diciendo Biden. Hoy Biden, estamos grabando esto en domingo, le agradecemos mucho a Macario otra vez porque es domingo. Entonces, Biden va a estar en la frontera con México hoy y seguramente va a dar un mensaje y Trudeau ya habló de los energéticos. Entonces, parece que la agenda de nuestros socios comerciales es muy clara. En el caso de Estados Unidos es fentanilo, migración. Y en el caso, y supongo que energía. Y en el caso de Canadá es energía. Ellos no parecen venir en el plan de cuates que dice López Obrador. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Macario? Sí, Estados Unidos está viviendo un momento muy especial. Se ha convertido en la única potencia del mundo. Rusia, que parecía que existía, se vino abajo este año de 2022 con su fracaso en la invasión de Ucrania. China se está desmoronando. Entonces Estados Unidos está solo y está preocupado porque va a tener que enfrentar a Rusia y a China, que en este proceso de caída se van a poner violentos. Entonces necesita garantizar a sus aliados, Canadá y México.
Con México, entonces, la preocupación que ellos tienen es si México es un aliado confiable. Le preocupan específicamente los temas que tú decías, fentanilo, en general opioides, y la migración. Para el tema de migración, lograron la semana pasada un acuerdo con México para enviarnos 30,000 migrantes que ellos no van a poder aceptar de países distintos al nuestro, fundamentalmente venezolanos, haitianos, cubanos, que no pueden regresar a sus países y los van a mandar aquí a México. 30,000 cada mes. Parece que eso fue lo que intercambió el señor Biden por aterrizar en el Felipe Ángeles. O sea que le salió baratísimo al señor Biden y a nosotros nos sale carísimo. No sé qué vamos a hacer con 360,000 personas en un año en la frontera, en donde los vamos a acomodar. A Tijuana, Ciudad Juárez han vivido momentos muy complejos con esta gran cantidad de personas, no porque sean malos o buenos o lo que sea, son personas que necesitan sobrevivir y que las ciudades no fácilmente pueden recibirlo, entonces ahí hay un problema. Para Canadá el tema fundamental es energético. Ellos han invertido mucho en México en materia de energía renovable y el gobierno del presidente López Obrador está en contra de eso. Entonces, pues están enojados, ya levantaron su queja en el TEMEC, hay un panel que está esperando iniciarse. Yo pienso que de lo que ocurra en estos días de las reuniones dependerá si el panel arranca o no. Si llega a arrancar, México va a perder y nos va a costar mucho dinero. Yo esperaría, la verdad no hay razones para esperarlo, pero esperaría que López Obrador entienda eso estos 2 o 3 días y corrija, pero es poco probable, no es una persona muy brillante. A ver, Macario, pero el viraje en la política de seguridad, la detención del Chapito, en fin, ¿no es parte pues de ese intercambio? Digo, como decía Jaime, y lo decía muy bien, digo, es una burla, pero pues eso fue lo que le costó a Biden llegar al AIFA, al Felipe Ángeles. Entonces, ¿no será que un cambio en la estrategia de seguridad valga, digamos, que Biden y Trudeau no vean tan recelosamente la política energética de López Obrador? ¿Cómo la ves? No tengo idea, son de las cosas que son muy difíciles de interpretar porque tenemos muy poca información. La poca información que hay a veces es contradictoria. No es fácil esto de decir, pues mañana agarro al señor Ovidio. No es una cosa que uno decida de un día para otro, es una cosa Claro. que requiere mucha planeación. Dijo el general secretario que llevaban 6 meses en el proceso de encontrarlo. Dicen que sin ayuda de Estados Unidos. En Estados Vamos, Unidos dicen que ellos son los que dijeron dónde estaba, claro. pero yo creo que no es una cosa que pudieran fijar para hacer poquito antes de que viniera Biden. Es decir, no creo que esté relacionado directamente con la visita. No, pero sí Muchas digamos que es como un cambio de estrategia, ¿no? De abrazos, no balazos, así me lanzo a detener a un narcotraficante. si lo hubiera decidido el presidente, sería un cambio de estrategia. No sé si lo decidió él. Ese es el tema aquí importante. No sé quién lo decidió. Si lo decidió él, está en problemas graves. Digo, nadie puede asegurarlo, pero soltó a Ovidio en octubre del 19, fue a saludar a la abuelita, ha ido 6 veces a Badiraguato, donde no va nadie nunca. Fueron los del cártel de Sinaloa los que le ayudaron a ganar la elección en junio de 2021 en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Michoacán. Si él decidió esto, ha traicionado al cártel y eso sería muy serio. Entonces yo no lo sé. A lo mejor nunca hubo relación, como dice la jornada, que esta captura muestra que nunca hubo relación. Yo insisto, no sé por qué un presidente de la República va a Badiraguato 6 veces, es un absurdo. Entonces, me parece que esto puede ser un problema serio. A lo mejor él no decidió, a lo mejor esta decisión se tomó en las Fuerzas Armadas por presión estadounidense. Eh, yo lo vería más lógico esto porque, insisto, el derrumbe que está sufriendo el presidente en este inicio de año es realmente espectacular. Todo,
lo está perdiendo, todo. Se le está derrumbando la coalición interna en Morena. Ya Ebrard denunció a Sheinbaum. Ya a Sheinbaum le va a ser muy difícil ser candidata después de este nuevo accidente en el metro y esta muerte desafortunada. De manera pues que el presidente está metido ya en un problema muy serio. A ver cómo le va con los visitantes, porque en su angustia puede tomar decisiones muy dañinas para México. Macario, ya que estás hablando de que está derrumbando López Obrador, mira, yo tengo la impresión de que a López Obrador se le están acabando los recursos. Ya se gastó los fideicomisos, se gastó los guardaditos que otros sexenios pues hicieron crecer mucho, y ya se lo gastó, y ya le sacó lo que pudo a los grandes capitales. Se ufana de que a fulano y a sultana empresas se le quitaron miles de millones, pero pues ahí está. Y luego el subsidio a gasolinas y diésel, que por que por un lado pues le ayudó a no tener una situación en la inflación tan grave, por otro lado pues le abrió un boquete, porque tenemos pues una diferencia de intercambio. Agotarse los recursos, ¿tú lo ves? O sea, sí se están agotando los recursos, y la pregunta más importante, ¿qué implicaciones tiene esto? Sí, yo creo que sí se le acabaron los recursos. De hecho, el último capítulo del libro de México en el precipicio es acerca de la crisis fiscal, que yo percibo que viene en proceso. La mayor parte de los economistas que saben de esto, colegas, insisten en que no va a ocurrir, que López Obrador le va a dar tiempo de terminar su sexenio y que la crisis le va a ocurrir al que llegue después. Nadie sabe con certeza. Yo creo que va a ocurrir antes. Sí creo que está en una situación muy seria en materia de finanzas públicas en este año. Como tú bien dices, ya pudo saquear todo lo que había, ya no hay fondos, fideicomisos ni cuentas. Ya le saqueó a los grandes empresarios todo lo que pudo. No va a poder elevar la recaudación en este año. El precio del petróleo ya no va a ser elevado. Esto le ayuda al tema de las gasolinas, pero pierde por los ingresos de Pemex. Durante 4 años ha estado ahorcando a toda la administración pública para financiar con eso sus proyectos y sus programas sociales. Ya no da más. Por eso no hay vacunas, por eso no hay medicinas, por eso cerraron estancias infantiles y la escuela de tiempo completo. No ha habido mantenimiento en carreteras, hemos perdido kilómetros de carreteras. En general hay una contracción. El metro, El Macario. metro, que le corresponde propiamente a la Ciudad de México, pero ha hecho exactamente lo mismo Claudia Sheinbaum, dejó de gastar en el metro para financiar su campaña política, y bueno, pues eso cuesta, ¿no? Entonces, todos esos gastos creo que no van a poderlos cubrir durante este 2023, y creo que vamos a tener crisis fiscal, pero reitero, prácticamente todos mis colegas afirman que esto no va a pasar y que va a ocurrir hasta 2025. Ahora, Macario, terminando ya, pues, sabemos que estás ocupado. Cuéntanos, ¿23 será un año peor que 22? Todos los pronósticos mundiales, y tú lo sabes mucho mejor que yo, hablan de que 2023 va a ser un año complicado para todos, incluso Brasil, la misma China, Europa, Estados Unidos. ¿Cómo ves a México? Y esto tiene mucho que ver también, pues, con lo que tú hablas en el último capítulo de tu libro, este resumen del Tren Maya, de las obras faraónicas, de Dos Bocas, el transísmico, como tú dices, que ni piensan en el tema. En fin, ¿cómo ves el 23, este año que está comenzando? Y en materia económica, sin duda, 23 va a ser más difícil que 22, eso no hay duda, es global, todo el mundo se está contrayendo. Ya los datos del mes de diciembre en manufacturas en Estados Unidos, Alemania, China y México ya son de contracción. Y es obvio, porque si están subiendo las tasas de interés en todo el mundo, las inversiones se hacen más costosas y entonces los inversionistas prefieren no invertir.
Entonces empieza a achicar la economía. Para eso lo están haciendo y así va a ser. Entonces 2023 va a ser económicamente menos bueno. Va a haber también inflación. Y en el caso particular de México, creo que el gran año político va a ser no 2024, va a ser 2023. Creo que la elección de Estado de México va a determinar muchísimo las posibilidades de López Obrador para el 24, de poder poner a alguien que él controle. La persona ideal para controlar era Claudia Sheinbaum y yo insisto, creo que ya se sepultó su candidatura. Este año en la elección del Estado de México, si gana Morena, estará más o menos igual que como está hoy, pero si pierde Morena, ya no tiene futuro, porque ya perdieron la Ciudad de México, perderían el Estado de México, van a perder Nuevo León, Jalisco, Puebla y Veracruz. Con eso no hay manera que ganen la elección del 24. Entonces, este año va a ser muy importante. Insisto, llevamos una semana y López Obrador ya no sabe para dónde moverse. Entonces va a ser un año bien complejo. Este va a ser el más difícil. Si lo libramos, el 24 ya va a estar fácil. Entonces, concéntrense en este año nada más. Sí, pero en fin, pues ya vimos que a pesar de tu ayuda, no aprendió economía López Obrador. Ya vimos. Pero a mí me preocupa un poco la guerra contra las clases medias, Macario. Me preocupa mucho porque eh, el presidente se ha convertido en un hombre que se está refugiando, como los neoliberales que tanto critica, en las cifras macro y abajo, donde se hace falta el dinero, es decir, en la quincena, en la gente, pues está perdiendo mucho y sobre todo está afectando a las clases medias. Y hay que recordar que las clases medias fueron fundamentales para su triunfo en el 2018. Entonces, ¿cómo va a quedar esta clase media después de este sexenio? ¿Cómo vamos a volver a retomar todo lo que perdimos? Gane quien gane, Macario. Eso es lo que hemos estado preguntándonos Ter y yo los últimos semanas. Decimos, bueno, ok, pero ¿y luego qué va a pasar? ¿Cómo ves el panorama post López Obrador? Bueno, primero necesitamos que López Obrador no pueda quedarse en el poder. Esto es lo más importante ahorita. Okay. Claro. Eso significa que no pueda imponer a alguien que él controle, que insisto, sería Claudia. No creo ya que él pueda intentar quedarse en el gobierno. Creo que ya perdió esa posibilidad. La idea de reelegirse que él tenía ya no se va a lograr. Una vez que ellos se vayan, necesitamos empezar a trabajar en serio nuevamente en cómo hacer que el gobierno funcione, y esto requiere dos cosas. Requiere que el gobierno tenga recursos y requiere que el gobierno tenga gente capaz. La gente capaz fue expulsada durante este sexenio, no quedó prácticamente nadie en ningún lado. Entonces, volver a contratar personas y lograr que el gobierno tenga recursos va a ser la labor fundamental de el que gobierne o la que gobierne el próximo sexenio. Después de eso empezaremos a tener una época más exitosa, pero desde el principio hay grandes oportunidades para México a nivel global. La caída de China nos abre una gran oportunidad. Acercarnos más a Estados Unidos nos permitiría crecer mucho más rápido. Entonces, no crean que estamos totalmente destruidos y no hay manera de salir. No, hay muchas oportunidades que requieren fundamentalmente esas dos cosas que comentaba yo, que el gobierno tenga gente calificada y tenga recursos. Y eso es lo que vamos a tener que concentrarnos en 2024 y de ahí en adelante. Muy bien. Oye, Macario, me gustó mucho en tu Twitter que tienes un número importante de seguidores, algo que con esto, si les parece, cerramos el programa. Dice, pueden seguirme en todo lo que hago en macarioesquetino.com. Es así, ¿verdad? Bueno. Segundo, dice, si quieren leerme en @elfinanciero_MX. Luego dice, si prefieren podcast, @Dixo
Ay, espérenme, porque no veo con. A ver, en fin, espero leerlo bien sin los lentes. Dice @Dixo o video en youtube.com guión Macario MX. Y si quieren análisis detallados en Patreon. patreon.com guión Macario MX. Espero haberlo leído bien sin los lentes, que no los traigo aquí. Pero si no, pues corrígeme, Macario. En el Financiero ahí te encontramos, ¿verdad? Exactamente, muchas gracias, Tere, en el Financiero lunes, miércoles y viernes. Y para encontrarme muy fácil es Macario MX, ya sea en Twitter, en Patreon, en YouTube, en todos lados me llamo Macario MX, para que me puedan localizar y pues el que le guste, con muchísimo gusto para mí, qué bueno que sirve de Pues algo mi trabajo. agradecerte No, me mucho, gustó Macario. mucho me gustó mucho cómo lo pusiste y además acuérdense, todo esto de lo que hablamos y más lo pueden ver en el más reciente libro de Macario Esquetino. A ver, Macario, si nos dices es Planeta, ¿verdad? Otra vez, si nos das el título, en fin. Es México en el precipicio, está publicado por Grupo Planeta, en editorial Ariel, si no me equivoco, pero es Grupo Planeta, Sí. y está muy fácil de encontrar también. Sí, y está la versión digital Ya también, está, ya que en está. un instante la tienen ahí en su Kindle. Macario Esquetino, pues Jaime y yo te damos las gracias. Claro que sí. Valió muchísimo la pena estarte molestando tanto para que estuvieras con nosotros. De veras, muchas gracias y que se repita pronto. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a los dos. Muy bien. Gracias. Dios, Jaime Guerrero. Adiós, Macario, Yo soy Tere gracias. Vale. Tere, adiós. Los dejo con esta imagen y despido el programa diciéndoles, pues síganos en Quiénes Somos la Oposición. Muchas gracias y hasta luego. Pues ya nos vemos en la próxima emisión.